La pregunta en especial para ustedes dos, con la experiencia que tienen, ¿qué hacer con las mujeres? Justamente hoy día estamos con el tema en todos lados, por el tema de la minería, pero han habido varios intentos de qué hacer con las montañas, ¿no? Y ese recorrido nos lo va a hacer Heidi para comenzar, ¿no? Vamos a hacer un recorrido a través desde los años 80 hasta la actualidad, a través de los programas de promoción y desarrollo económico en los Andes peruanos durante las últimas décadas. Por favor. Así comenzamos con el primer plan denominado Trapecio Andino, que se lanza en 1987 en el gobierno de Alan García. Bueno, el trapecio andino es un área que se concentró en los lugares de mayores niveles de pobreza y condiciones climáticas extremas, como sequías, friajes, ¿no? Y tuvo 40 millones de dólares para hacer obras concretas inmediatas en todos los distritos, básicamente lo que es Apurímac, Huancavelica, se extendió hasta las partes altas de Cusco y finalmente hacia el sur llegó hasta Puno. Para ello se tomaron medidas como la creación del Fondo de Apoyo de las Comunidades Campesinas y el Crédito Cero. Este Crédito Cero se da el 1 de febrero de 1986 y lo que hace es que en la parte de las comunidades campesinas, sobre todo en los lugares más pobres, no cobran ninguna clase de impuestos en estos créditos, generando de las 50.000 hectáreas sembradas 260.000 hectáreas. Es decir, que se duplica la producción, incluso el 13% aumenta en las producciones de papa, el 60% en lo que es en maíz y el 90% en lo que es en trigo. Finalmente, bueno, años atrás el crédito agrario les da 27 millones de dólares para este trapecio andino, para este plan. Continúa, por favor. Continuando con lo que es ya los años 90, en el gobierno de Alberto Fujimori se da lo que es Sierra Verde. Sierra Verde se aprueba mediante la resolución ministerial número 026 en el año 99. Es un plan con visión de integrar la sierra a la economía peruana y mundial. Es por esto que las acciones previstas tienen un enfoque global. Este enfoque global es básicamente captar mayores cantidades de agua a través de las precipitaciones que caen en estas regiones altoandinas y a través de las zonas infiltradas generar pues, sistemas silvipastoriles, y estuvo a cargo del Pronamach. Continúa, por favor. Continuando, lo que es Sierra Exportadora, ya dándose entre el gobierno de lo que es Toledo y Alan García, se aprueba con el Decreto Supremo número 051 en el año 2006, cuyos objetivos fueron incrementar la productividad y diversificación de los bienes y servicios producidos en las regiones andinas peruanas, y promover la creación de mercados y potenciar los existentes, desarrollar proyectos normativos de promoción que fomenten la inversión nacional y o extranjera. Las metas que tuvo esta sierra exportadora fue incorporar 150.000 hectáreas de la sierra a la agroexportación, incrementar el 10% de la productividad de 2.7 millones de hectáreas, reincorporar la producción de 800.000 hectáreas actualmente en descanso o no trabajadas y crear 300.000 puestos de trabajo, y básicamente generar 1.000 billones de exportaciones. Continúa, por favor. Ya llegando más a la actualidad de lo que es sierra productiva en el actual gobierno del presidente Ollanta Humala, que lo que hace es tratar de incorporar en los ministerios de Agricultura y en el desarrollo el futuro Ministerio de Desarrollo e Integración Social, y lo que quiere y cuyos objetivos es promover una resolución productiva, económica y social sostenible a lo largo del tiempo. Se inicia en 1994 y se valida desde el 2000, dado que las familias campesinas la hacen suya y protagonizan una implementación y ampliación actualmente de 44.000 familias ya beneficiadas. ¿Puedes continuar? Finalmente, lo que se ha logrado hasta la actualidad es lo siguiente. Del total de población peruana,
El 32% de la población pues vive en la sierra. Del total de la población, el 24.1% reside en áreas rurales. Y finalmente, el 60.1% del total está en condiciones de pobreza. La pobreza de la sierra, en general, el 73.3% es de la parte rural y el 36.3% viene a ser de la parte urbana de la sierra. En 2010 continuó el crecimiento de los créditos por actividad agrícola y pecuaria, generando hasta septiembre de ese año 3.623 millones, lo que, comparado con el año 2009, genera un aumento del 10.11%. El MINAL en el periodo 2004 y 2009 da de 40.000 a 135.000 prestatarios, aumento. Finalmente, en lo que es las poblaciones que viven en estas regiones tienen que afrontar un cambio climático e hidroecológico que los Andes lamentablemente imponen. Finalmente, por ello, tienen que tener un control hídrico y una adaptación de la escasez de agua que va a generar una supervivencia y agroproducción. ¿Puedes continuar? Finalmente, en las conclusiones de esta introducción, en estos 50 años, no se ha podido revertir la situación económica y social de la sierra peruana. El crecimiento económico por más de 11 años no ha contribuido a revertir los principales indicadores sociales relacionados con la pobreza y desigualdad social. El programa Sierra Productiva, por ser una iniciativa privada, al ser validado por la organización suiza y obtener buenos resultados a bajo costo, es una buena opción de proyectos de desarrollo. Y finalmente, y en mi opinión, quizás la más importante, todos los proyectos de desarrollo fomentados por los gobiernos han fracasado, debido a que se plantearon propuestas grandes para proyectos pequeños. El error fue tratar de homogeneizar la biodiversidad. Muchas gracias. Aclarar que yo no soy especialista en montañas, acá está el sumo acumulado y acá hay varios, incluyendo Juan. Yo particularmente veo que hay que diferenciar los diferentes componentes de estos tipos de programas que han mencionado, ¿no? Y verlos de manera no solo histórica, sino también dentro de un contexto social, un contexto económico y un contexto político. Es cierto, hay un problema vinculado a la biodiversidad, pero también hay un asunto de qué enfoque se han tenido en los gobiernos previos de cómo manejar el tema de pobreza, cómo manejar el tema de manejo de ecosistemas, agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo, por ejemplo, esta iniciativa desde el ámbito privado, Sierra Productiva, rompe una serie de esquemas, una serie de paradigmas y está resultando una alternativa exitosa que en el gobierno anterior no fue incorporada a pesar de los éxitos y los premios internacionales que consiguió. Entonces, simplemente mencionar que hay otros elementos más a poner en la ecuación. El tema de biodiversidad es indudablemente uno de ellos. También el tema cultural de cómo las propias poblaciones en los sectores andinos se vinculan con su medio y cómo entendemos nosotros el problema de la pobreza en el país. Me parece que es una buena primera aproximación. Hay que enraizar, ¿no? hay que meterse mucho más y pararía ahí para darle la palabra al experto. Gracias. La pregunta es qué hacer con las montañas, ¿no? ¿Cómo en las montañas? ¿Qué hacer? Es la pregunta, ¿no? Y creo que de verdad un primer ejercicio fundamental es lo que está en la base de esto, que es entender realmente qué significa y qué significa ser un país de montaña y construir un enfoque de montaña. Creo que una de las cosas primeras y tareas que hay que construir, de hecho creo que estamos en marcha, son los espacios de reflexión académica exactamente como este y las áreas de especialización en la universidad. Perú, país de montaña, y probablemente la cátedra y el grupo de trabajo del profesor Torres en ecosistemas de montaña es una isla, ¿no? Es uno de los pocos programas que hay en el Perú. Creo que una de las cosas que hay que hacer es visibilizar este enfoque, qué significa trabajar con un enfoque de montaña.
Hemos empezado en el país desde el Año Internacional de Montañas precisamente, bueno, van a ser ya 10 años me parece, ¿no? En este año. Y en el Perú empezamos justamente a tratar de traducir qué significa ser un país de montañas, se iniciaron trabajos de conceptualización, y creo que nos hemos quedado con un primer impulso y todavía falta mucho por avanzar. Entonces creo que hay un gran trabajo conceptualizar. En la presentación que hemos visto ahora, por ejemplo, creo que añadiría, por ejemplo, un entendimiento, profundizar o explorar los motores de cambio que están detrás de todos los procesos que hemos visto. Si hiciéramos un gráfico de, por ejemplo, los ingresos reales de todo lo que generan los productos agrícolas en el Perú típicos de las zonas altoandinas, sería una especie de curva con la misma pendiente que el Huascarán, de caída, ¿no? Entre el año 1970, que precede al programa que he presentado, y el año 2000, por ejemplo, un productor agrario más o menos tiene que entregar 7 veces la misma cantidad de productos agrícolas, papa, maíz, etc., para comprar un par de zapatos. Entonces hay un contexto, ¿no?, internacional, esa es una cosa que creo que hay que entender cuáles son esos grandes motores de cambio que explican mucho de lo que estamos viendo, que explican o que están detrás de todas las políticas generales hacia las montañas. Básicamente son las políticas que has presentado, ¿no?, tan interesantes, son básicamente políticas, bueno, productivas, pero en realidad para, digamos, grupos con un enfoque como de grupos marginales, que no tienen mucha posibilidad de acceder al mercado. Y las políticas dominantes son políticas de subsidio a la población. Los programas sociales para las montañas son, bueno, realmente la montaña no tiene futuro, el futuro del país está en la costa, en la sierra es minería, y hay que, ayudar a esta generación a que termine de envejecer, y a una nueva cosa, ¿no?, a la reforestación, y las posibilidades de crecimiento económico en la sierra son mínimas. Esa ha sido como la actitud que ha estado detrás, ¿no?, de las políticas de los últimos 20 años. Entonces creo que hay, de nuevo, ¿no?, ¿qué hacer? Todo un tema de visibilización. Por un lado, todos estos motores de cambio, políticas hacia las montañas en el Perú, que es el lado negativo, digamos, de las políticas que rodeado de las montañas. Y por otro lado, todos los esfuerzos que sí están ahí, que falta un montón, ¿no?, de trabajo, de visibilizar todos los potenciales que sí tienen las montañas. O sea, lo obvio, ¿no?, que es obvio para todos ustedes. Perú, país centro o las montañas en general, centro de domesticación de los cultivos, ¿no? Y ahí, claro, hay también varias experiencias, ¿no?, en biodiversidad muy interesantes, pero que todavía carecen como de esa proyección, ¿no? La conservación de biodiversidad y de cultivos en los Andes, los programas de raíces y cultivos andinos aquí frente en el CIP y en la agraria misma, y toda una serie de programas, pero ¿cómo visibilizarlos? ¿Cómo crear una visión concreta? Creo que esa es una tarea pendiente. En términos de biodiversidad, si imaginamos delante de nosotros un mapa mundi del planeta y las áreas, ahorita estoy recordando un mapa, ¿no?, en la mente, las áreas de mayor biodiversidad, si no me equivoco, las que tienen más de 5.000 especies de plantas vasculares por cada área, ahorita no la recuerdo, ¿no? Esos puntos rojos coinciden con las montañas, o sea, las montañas son las áreas de más alta biodiversidad. En el caso del Perú, los Andes orientales, los Andes en general, pero los orientales en particular, son uno de los centros de mayor biodiversidad del planeta. Entonces, visibilizar todo esto, articularlo y crear ideas, visiones sustentadas por datos, ciencia, información, los trabajos que todos ustedes tienen que hacer para poner en la balanza, ¿no?, entender que mucho de lo que está pasando son resultados de políticas y de visiones hacia la montaña, y en realidad muchos de los programas que nos han presentado creo que han carecido precisamente de un enfoque del trabajo de montaña. Y por el otro lado, seguir sustentando y articulando bien todas las potencialidades que tenemos como país de montaña. Juntar las dos cosas y... Quisiera añadir algo, un poco porque tenemos acá un ambiente fundamentalmente de orientación bio, y ahí es donde entro yo un poco. Quisiera comenzar diciéndoles que voy a hacer un
una de las primeras cosas que quisiera hacer es felicitarnos todos por el premio que acaba de recibir una profesora de biología, de Antonieta Gutiérrez Rosales. Ese es un premio a un trabajo arduo, un trabajo pionero de una profesora de nuestra alma mater, pero esto es un premio también en contra de la caza de brujas. Así que el mensaje que nos queda a todos es: sigan adelante, nunca se amilanen, sigan trabajando, sigan haciendo trabajo con conciencia, eso será reconocido ahora y posteriormente. La segunda herejía que quiero hacer hoy día es contarles un poco de dónde vengo, ¿no? O sea, insisto, mi experiencia no es una experiencia de montaña, y tradicionalmente también la visión de montaña ha sido vertiente occidental de los Andes, la parte de interandina, por ahí me voy al altiplano y se me acabó los Andes. Mi visión es desde la parte oriental, lo que ahora se denominan los Andes tropicales. Entonces, tal vez por ahí rescatar también la importancia, el valor que tiene para países como nosotros, Perú, un país mega diverso, pero también rescatar el elemento de que Perú es montañas, es Amazonía, es costa y es mares, ¿no? Yo sé que acá estoy siendo un poco herético de aquellos que son así de su corazoncito de montaña, pero no nos olvidemos que son elementos centrales y fundamentales que nos dan historia, que nos dan identidad, que nos dan un presente, que nos dan un futuro. Yo quisiera rescatar un sector que ha sido durante muchos años ninguneado, que es el trabajo que se hace en la vertiente oriental de los Andes, aquella vertiente que está vinculada a la Amazonía. Y yo admito hidalgamente mi sesgo. ¿Por qué? Porque mi visión de trabajo, de investigación, donde está mi corazoncito, está por allá, está por la Amazonía y lo que es la vinculación con vertiente oriental, ¿no? Entonces, quería solamente rescatar algún tipo de información en el sentido de decir, así como nos orgulloseamos del tema de nuestra gastronomía, también hay mucho por lo cual orgullosearse de lo que tenemos en nuestras vertientes orientales, en nuestro altiplano y en nuestras vertientes occidentales de los Andes, ¿no? Hay elementos que valen la pena rescatar. Hubo en el año 2003 un estudio que lo pueden encontrar en el internet, realizado por el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde hicieron un estudio de ver por un lado las zonas de los denominados hotspots, lo que mencionaba Jorge, con las áreas que cambiarían sus ecosistemas por efectos de una variable fundamental y que no podemos ignorar en estos días, como ese elemento de cambio climático, ¿no? Entonces se veía que de las 14 zonas más importantes en el mundo por riqueza de biodiversidad, una de ellas caía justamente en la zona sur de Perú y limítrofe con Bolivia, zona de altísima biodiversidad, de altísimo endemismo y en donde el impacto del cambio climático va a ser más dramático. Y no con eso quiero disminuir lo que está pasando con los glaciares, en Sierra Central, etcétera, etcétera. Pero a nivel de biodiversidad, ojo, el impacto va a ser ahí. Es importante rescatar que, por ejemplo, en plantas y para grupos como aves, ya hay todo un trabajo que ha salido este año, que lo ha realizado la Comunidad Andina de Naciones, en donde se ve que hay serísimos impactos en todo lo que es la zona de vertiente oriental y en donde se prevé una reducción a nivel de número de especies como de rango de distribución. Para el caso de aves se habla de un 18% bajo escenarios más óptimos, obviamente la tendencia es mucho mayor a escenarios para el año 2050, por ejemplo, y en el caso de aves es aproximadamente de un 30%. Esto es dramático, son cifras muy altas, son cifras muy gruesas, y porque tenemos que los efectos, por ejemplo, que ya vemos en las vertientes orientales, por ejemplo, ya que está la doctora Vilcapum acá, todo lo que es el tema de evapotranspiración. El impacto a nivel de plantas es un impacto dramático, es un impacto
que no está a nivel de teoría, sino está a nivel de realidades. Ya tenemos estudios, por ejemplo, en todo lo que es la zona del Valle del Cosnipata, que es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, para plantas, para insectos, algunas para aves también. Y ya estamos viendo que aquello que se postula como teoría de trabajo, que es todo lo que es migración de plantas, ya la estamos viendo en especies arbustivas como en especies semiarbustivas. Se ve que aproximadamente hay una migración entre 2.5 y 3.5 metros por año. Ahora, ¿eso qué significa? Que si no hay factores en contra para los procesos migratorios, vamos a tener de alguna manera procesos de avance en lo que son estrategias de adaptación de las especies. Pero ¿qué pasa cuando tenemos efectos vinculados a prácticas locales? Llámese quema, llámese rozos, llámese prácticas de deforestación. La deforestación la podemos ver de una manera análoga como un efecto de cambio climático dramático, en el sentido de pérdida de humedad y pérdida también de las condiciones intrínsecas en el suelo como efecto de aumento de temperatura. Entonces, ¿qué vemos? En estos experimentos que se están realizando en las partes altas, en las partes que son de bosque de nubes hasta pastizales, vemos que los propágulos no están progresando de la manera que se tenía de hipótesis de trabajo y que las semillas también se están perdiendo por prácticas de rozo y quema, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo otros efectos, otros elementos actúan de manera sinérgica y de manera, en este caso, negativa para apoyar los procesos de adaptación y colonización de nuevos hábitats por las especies. Un caso bien interesante también en esta zona del Valle del Cosnipata, y estos son estudios que van desde los 300 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Este es un caso fascinante como los escarabajos peloteros. Resulta que los escarabajos peloteros tienen rangos altitudinales muy marcados de aproximadamente 300 metros, nada más. Y hay procesos de sustitución de especies. También en el caso de los peloteros estamos viendo procesos de migración. Nuevamente, la tasa de migración menor a lo que se parte como hipótesis de trabajo. No sé si alguno de ustedes estuvo en el congreso que hubo en Cusco de ornitología neotropical hará unas 2 o 3 semanas atrás. ¿Alguno estuvo? Bueno, tú estuviste, genial. Hubieron algunos ejemplos en donde se ve que también para aves hay procesos de ocupación de nuevos nichos ecológicos, de ampliación, o depende de la especie, de constricción de los rangos de distribución. Pero también se vio, y esto fue un caso para lagunas altitudinales en Cusco, para aves migratorias. No sé si fuiste a esa charla sobre aves migratorias. Hay un proceso diferencial de cómo las aves migratorias del norte versus las aves migratorias del sur se ven afectadas por estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, ya tenemos, a lo que voy, es un conjunto de evidencia científica que es muy importante rescatar para cualquier trabajo que hagamos en función de adaptación, de mitigación, qué escenarios estamos manejando y qué tipo de evidencia científica podemos levantar. Y quiero poner esto también bajo el contexto de los saberes locales que son realmente muy importantes. Todo este tipo de trabajo nos tiene que apoyar a labores de manejo de vulnerabilidad, manejo de riesgo, sistemas de alertas tempranas y cómo también los saberes locales son muy importantes. Estuve hace poco tiempo haciendo una consultoría justamente en esta zona de amortiguamiento del Manu y tuve la oportunidad de entrevistarme no solamente con colonos, sino también con poblaciones indígenas originarias. Y las poblaciones ya dicen, acá estoy viendo cambios notables, tengo más plagas en mis cultivos de yuca, tengo eventos extremos, vientos terribles que me tumbaron el yucal, las gradientes de temperatura más extremas, más frías y más calientes.
tengo eventos de lluvias muy fuertes y sequías muy prolongadas. Entonces, estamos ante una situación de grandes cambios en las vertientes ambientales, con la población que ya está tomando conciencia, y sumado a ese tipo de factores tenemos prácticas no necesariamente saludables en el sentido de vista de sostenibilidad, prácticas de deforestación, cultivos en pendientes críticas e hipercríticas, y para esa zona lo que es la introducción de los cultivos ilícitos. Un poquito más abajo, efectos de minería. Entonces, vamos añadiendo los ingredientes y qué tipo de receta al final del día tenemos, ¿no? Entonces, esto es una llamada a la reflexión. Yo no tengo las respuestas, no tengo la varita mágica tampoco, pero sí ver que hay una serie de elementos que se concatenan, la parte biológica con la parte de investigación y el aporte específico que esta investigación da para la planificación, para la toma de decisiones, para el manejo de los recursos con una visión de sostenibilidad, el aporte que dan las poblaciones locales con sus saberes, con sus conocimientos, y cómo al fin de cuentas manejamos todo este conjunto de ecosistemas para bienestar humano, pero de los propios ecosistemas también que queremos que perduren en el tiempo bajo todo este conjunto de fuerzas y amenazas, ¿no? Yo tengo un montón de información más, pero paro ahí porque Jorge puede añadir y para poder conversar, ¿no? Concebíamos la montaña solamente como la parte final de esa cumbre. La montaña ahora es, Juan siempre lo ha señalado, desde el pie de monte, ¿no? De la montaña es completa, desde el occidente, la cumbre más y el oriente. Y es muy importante porque ayer se conversaba, por ejemplo, sobre la zonificación del área marino costera, ¿no? Y cómo la gente ahora, aun cuando están a 0 metros sobre el nivel del mar, ya no se quedan en 50 metros de la línea, sino llegan, hablan ya de la cuenca, ¿no? De la cuenca completa hasta, ¿no?, la divisoria de aguas, y no solo la divisoria de aguas, sino el otro lado, ¿no?, de esa ladera. Entonces la montaña ahora está siendo el sistema, o lo estamos consiguiendo en la montaña, ya un sistema mucho más integrado de elementos, pero a su vez mucho más complejo, porque tiene muchísimos más elementos, y tenemos que, no hay una autoridad de la montaña, ¿no? No debería haber la autoridad de la montaña, porque vamos a ser muchos, y deberíamos ser muchas las autoridades decidiendo sobre la montaña. Tal vez ayer era el tema de que si definimos la autoridad de la montaña, pierde el sentido de este sistema tan complejo, que tiene que tener esa visión de sistema, ¿no?, esa visión de sistemas complejos, con una serie de paradigmas inclusive que tienen que ser cambiados, ¿no? Y de la misma manera como desde el agua reclamaban esta visión de cuenca que reconocía la pertenencia del mar en un pie de monte de montaña, lo reclamaban desde el otro lado, en el oriente, pues mucho de lo que nace, mucha de la realidad de la llanura amazónica, ¿no?, nace en las cumbres más altas. Entonces, esa visión creo que es mucho más general que antes, de esta montaña integrada, de esta montaña conectada, pero a su vez mucho más compleja, que en la toma de decisiones de una orilla de mar o una llanura amazónica tenemos que tener en cuenta esta fisonomía, ¿no? No sé si puedo comentarlo, pero no, creo que es interesante. Hoy día que celebramos el Día Internacional de Montañas, el año 1990, a puertas de la
Convención sobre Biodiversidad y el Cambio Climático de las Naciones Unidas en Río, realmente el tema de montañas era prácticamente invisible, ¿no? Y si estamos hablando de la década del 80, nace esta primera revista, que es la revista Desarrollo de Montañas, Investigación y Desarrollo de Montañas, el Mountain Research and Development. Son un grupo de 2, 3 profesores, Bruno Messerly, Jack Ives, uno suizo, el otro americano, que levantan esta banderita de, bueno, así como ha habido y se ha construido un interés por los bosques tropicales en la década del 70 y del 80, las montañas son ecosistemas únicos que realmente merecen y requieren un movimiento y una definición, tal como lo está diciendo, ¿no? La doctora, de un ecosistema que sea visible, integrado. No, y quería anotar que realmente es como notable lo que se ha logrado en realidad en los últimos 30 años. Pasar de una revistita, ¿no?, que probablemente recibía un pequeño grupo de académicos, a estos profesores empujando y con sus contactos, metiéndose en la política para que sea reconocido el tema de montañas como capítulo 13 de la Convención. Y a raíz de eso que se vaya como gestando también todo un movimiento, ¿no?, mundial que está ahora sí como bien establecido. ¿Qué tan efectivo es? No lo sé. Yo creo que se podría hacer, se tendría que hacer muchísimo más. Pero no, un llamado sobre un lado de reconocimiento a que se ha visibilizado el tema de montañas, y por otro lado a que falta muchísimo. Y un pequeño comentario, rescatar un poco lo que es nuestra propia historia y nuestros aportes de los antiguos peruanos. Tuve la suerte de estar hace poco en una charla de la doctora Ruth Shari de Caral. Y Caral, Valle de Supe, costa peruana, tiene un conjunto de evidencias de lo que ha sido una riqueza e integración también con la parte andina, en la parte de intercambio de cultivos, no solamente andino-Perú, sino también con Bolivia. Han encontrado piedras como el sodalite que provienen de ahí, el Espondylus de Ecuador. Entonces, si bien es cierto, un poco siguiendo lo que mencionaba Zulema, la parte no de aislado, sino concatenado y vinculado, ¿no? Entonces, ver que estamos en la costa, pero nuestra relación, por ejemplo, de dependencia alimentaria con la sierra es sí o sí, y cómo nos vinculamos en los diversos pisos altitudinales, entendiendo que también somos parte de un todo, ¿no? Y cómo lo que pase allí nos afecta y viceversa. Para que siga la conversación, Se habla de lo andino amazónico, ¿no? Antes no se hablaba de lo andino amazónico. Y María Rostowski habla de la costa andina, ¿no? Entonces esa idea de sierra, costa y selva cada vez es más débil si vemos, como lo dijo Zulema, que la costa, que lo que llamamos costa y lo que llamamos selva son los pies de monte. En realidad, con anteojos de montaña, porque estamos en montaña, entonces todo lo vemos como montaña, la costa y la llamada selva no son más que un pie de monte, un subsistema del sistema montañoso, ¿no? El agua, los suelos, todos aquí saben. Aquí no llueve, el agua que tomamos es de la parte alta, ¿no? Aquí no se pueden formar suelos, porque como no llueve, no hay vegetación, entonces son suelos aluvionales. Y la vertiente oriental, los suelos de la vertiente oriental son del vestimiento de la vertiente oriental, la llanura amazónica. Y este término que voy a decir no es de ningún poeta, es de los geólogos. Le llaman geológicamente a lo andino la prepotencia andina. Sí, así no es de poetas, no es de arguedas, es de los geólogos. La prepotencia andina, ¿no? Por el peso que tiene, ¿no? Y ya que hablaba de arguedas, pues zorros de arriba y zorros de abajo es justamente pues los mineros de la parte alta
y una vez enfermos, expulsados, terminan de pescadores en Chile. Entonces, ese zorros de arriba y zorros de abajo. Sí, para terminar, man, yo siento que si alguna vez hacemos un programa Perú Sostenible, pasa por lo que hagamos arriba. O sea, los dos subsistemas que llamamos costa y selva, en realidad se juegan arriba. Lo que ocurra arriba, de lo que ocurra arriba es el futuro de los dos lados, ¿no? Pero también es un concepto que viene nuevo porque antes era sierra, después fue andino y ahora no. No, y el comentario tuyo sobre andino amazónico, y hay un término que creo que vamos a tener que afinar pronto, que es costeño amazónico. Ahorita estoy pensando en los estudios que ha hecho nuevos, han sido recién publicados, Richard Smith del Instituto del Bien Común, que sientan evidencia muy interesante y muy sólida respecto de la presencia masiva de los grupos amazónicos en la costa y en la costa de Lima. O sea, Lima, el tiempo de Caral y ese horizonte probablemente tenía una presencia amazónica fuerte, grande, poderosa, y una ruta que conectaba Lima con la Amazonía. O sea que, ¿qué conocemos del territorio y cómo se manejaba esta cosa hace 2.000, 3.000, 4.000 años? ¿Qué se nada? Y realmente nuestra imaginación, claro, de costa, sierra, selva, nuestro imaginario viene de la colonia, de la visión española, pero había otra cosa completamente distinta, ¿no? Y la concepción del mismo territorio, ¿no? Hay una como metáfora que se usa para describir los ecosistemas de montaña, y es que son islas en el cielo, en el sentido social, porque son valles, ¿no es cierto? Entonces la población vive en una montaña, y literalmente para ir a la siguiente pues tienes que bajar y subir a la siguiente, ¿no? Son islas, ¿no? Y son islas también culturales, lingüísticas, etc., ¿no? Pero la manera como se manejaba este territorio, ¿no? Es como otro planeta, como si nos fuéramos a Marte, ¿no? Y entender de pronto que la gente en su mente tenía esto, bueno, John Murray, ¿no? Lo ha documentado muy bien, un historiador. Era como, habría que imaginarse como una especie, el cuadro de Pollock, el pintor abstracto, ¿lo ubican, no? Manchas de colores, ¿no? Amarillos, rojos, azules, no era un territorio así marcadito, de grupos étnicos separados, no, era una explosión de colores, y cada color era un grupo étnico, y los de arriba tenían tierras abajo y más acá, era increíblemente complejo, tenían una genialidad para manejar el territorio y una ingeniería también de transformación del territorio profunda, ¿no? Como si estuvimos rasgando. Y Jorge, tú eres antropólogo. Sí. Y Jorge es pionero en el estudio de estos pisos ecológicos, tu trabajo en punto, ¿no? Sí, en San muy ¿no? Famoso, es pionero. Y cuántas cosas tenemos que descubrir de este proyecto Lima Milenaria, ¿no? Ahora que has hablado, porque aquí los chicos creen que Chamba es una hobby, o sea, no es una cultura, ¿no? Se ve aquí, ¿verdad? Claro, los luriganchos creen que es una prisión, ¿no? Y hay la cultura del lurigancho, ¿no? Y hay los maranga, hay los coyi, de coyique, los luri, de lurín. O sea, esto es también milenario, y esto que has dicho, costeño amazónico, quizás sea, creo que Pachacamac es un punto de referente que venía desde la vertiente oriental. Pampa de los Perros es en el norte, al norte de la zona del Congo, la zona de los Entonces vivimos otros tiempos, y creo, chicos, que la historia va a cambiar, ustedes van a vivir otra historia. Maranga no es una prisión, sino una cultura. La cultura maranga, ¿no? Una consulta, aprovechando que están personas que trabajan en montañas, quisiera un poco consultarles cuál es o sea, si es que conocen experiencias previas, probablemente cómo se gestiona minería en montaña, y quisiera saber un poco de casos que sean viables y que sí hayan investigaciones que hayan estado de la mano con un buen manejo de los recursos naturales, ¿no? Un poco por lo de Conga que se critica tanto, siempre he tendido a escuchar
comentarios negativos. No sé si hay experiencias positivas del manejo de minería en cabecera de Cuenca o en otras zonas de las montañas, tanto en la vertiente oriental como occidental. Bueno, mi opinión es que lo que pasa es que estamos ante un cambio de escala dramático. Entonces yo diría que, hasta donde yo sé, lo que está ocurriendo ahora es de una escala nunca antes vista. Es como en el caso del cambio climático, siempre ha habido, los Andes son un ecosistema impredecible, estocástico, y la gente se ha adaptado al cambio y a la variabilidad, pero lo que está pasando ahora es de tal escala que es nuevo, y la gente no sabe, creo, y tiene dificultad de responder realmente. Y lo mismo ocurre con la minería, o sea, pasar de una minería relativamente muy pequeña, de socavones, y de, bueno, y unas exploraciones en 1 millón de hectáreas, a pasar a la explotación a las escalas industriales, de tajo abierto, o de remoción de montañas enteras o de glaciares, no aquí, pero en Argentina, y a una, digamos, escala de exploración de 1 millón de hectáreas hace 10 años, 20 años, a no sé cuánto estamos ahorita. No, llegamos a 13 millones de hectáreas hace como 5 años, 7 años. Por eso vamos con 18 millones. 18 millones de hectáreas bajo concesión en la sierra. Entonces el cambio es dramático. Yo creo que no se puede, ahí compararíamos manzanas con papas con camote. Y los retos no son de los años. Yo añadiría también el tema de los estándares, ¿no? O sea, hay una situación real sobre todo de compañías que vienen de afuera y tienen un determinado tipo de estándar internacional para sus operaciones y que ese tipo de estándares no necesariamente se aplican a nivel nacional. Entonces, hay formas de hacer las cosas y hay formas de hacer las cosas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que es minería de oro aluvial, estamos hablando de zona de Madre de Dios. Hay formas de obtención de oro con mecanismos tipo la retorta, por ejemplo, o también lo que son las nuevas iniciativas de lo denominados oro verde, con mecanismos, con aproximaciones que son mucho más sanas para el medio ambiente, pero también para los propios operadores que no se están intoxicando con el mercurio a la hora de cocinar los relaves que ellos han capturado. Entonces, ahí hay formas y formas de hacer las cosas y también lo que es el tema de estándares ambientales que sí se aplican en algunos países y que esas mismas compañías no las aplican a nivel nacional. Entonces, es cuestión también de nuestra propia responsabilidad de pedir zonificación territorial, que haya todo lo que son los estudios de zonificación económica, las ZEE, pero también que se apliquen los mayores niveles de estándares para garantizar la vida a nivel ambiental como la vida a nivel humano. Un Día Internacional de las Montañas es realmente una necesidad. Es un momento en el que nos tenemos que encontrar, costeños, serranos y amazónicos, aunque no nos guste la costa de selva porque nos reduce mucho la diversidad, pero así es como así es como hemos nacido, ¿no? Y todavía siguen naciendo, costeños, serranos y amazónicos, pero en esta idea de montaña nos juntamos, ¿no? Nos juntamos porque ya señalaron corredores, no solamente estos corredores de tránsito, sino seguro, más allá de eso, el tema social, ¿no? Tal vez, claro, en un mundo nuestro, biológico, nuestro sesgo siempre es saber la biodiversidad desde el lado de las especies, desde el lado de los genes, pero es la diversidad cultural en estas montañas la que tiene que ser también visibilizada, ¿no? Lo hemos señalado seguro indirectamente, pero es importante insistir en un mundo en el que formamos biólogos, que los humanos también somos biológicos, entidades biológicas, pero más allá de eso somos entidades culturales, ¿no? Y esa entidad cultural tiene que ser reconocida
tiene que ser respetado para poder mantenerla y hacerla sostenible. Entonces, feliz Día de las Montañas, feliz día montañeros todos, que seamos felices comprometiéndonos con esta labor tan compleja que tenemos en la gestión de este sistema